Hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto compartir con ustedes otra vez, otra clase, esta vez de una manera un poco distinta, pero bueno, lo que nos va a faltar es el intercambio que por suerte en la segunda clase fue bastante más rico y se animaron a preguntar y a compartir más lo que pensaban o lo que iban reflexionando. Como esta vez no tenemos esta oportunidad, de todas maneras los voy a como a invitar a pensar o a reflexionar con algunas preguntas más todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, si pueden de alguna manera tomar apuntes de esas ideas o de esos cuestionamientos o comentarios que les vayan surgiendo, porque después me gustaría retomarlos. Ni que hablar si quisieran compartirlos a través del foro o algo así, ¿sí? Pero sí en la siguiente clase los vamos a retomar porque como siempre les decimos, es parte fundamental del desarrollo de este curso. Entonces, aunque esta es una clase particular, nada, no quisiera recuperar ese espacio de alguna forma. Bueno, vamos con la segunda parte de la reformulación de los servicios farmacéuticos basados en APS. Esta instancia, este planteo tiene tres partes. Estuvimos trabajando en la primera parte de la clase pasada. Hoy vamos a hablar un poco conceptualmente de qué implica la reformulación. Y en la siguiente clase vamos a ver un poco más bajo la tierra, vamos a trabajar sobre qué implica en cuanto a los cambios que deberíamos pensar en cuanto a procesos y procedimientos. Ahora vamos a ver lo que está antes de eso, ¿sí? Cuáles son los espacios que debemos replantearnos de trabajo. Antes de meternos en eso, mantengo, como ven, la tira de Mafalda para que no nos olvidemos, para que tengamos siempre presente quién tiene que estar en nuestro centro, quién tiene que estar en nuestro foco de atención, que son las personas, sus familias y la comunidad, como se dice en APS. ¿Sí? Por eso la mantengo y seguramente la veamos en la clase que viene, pero por ahora mi idea es esa, que tengamos siempre presente quién está en nuestro foco de atención. Voy a empezar retomando lo de lo último que estuvimos trabajando en la clase pasada, a modo de reengancharnos. Entonces, habíamos pensado que justifica que trabajemos en APS, siendo el medicamento una de las herramientas terapéuticas más utilizadas y por ahí empieza la justificación, ¿no? Entonces decíamos que tenemos cada vez más seguro, cada vez más medicamentos y lo de mejores, bueno, no siempre es así, es una de las razones por las cuales tenemos que trabajar en APS, pensando si esos medicamentos son realmente mejores para los pacientes, para los usuarios, para las personas, y si es lo que necesitan. Si esas mejoras, aunque sí sean reales, es lo que las personas necesitan. La oportunidad de implicarse en el equipo de salud desde un lugar diferente, con un aporte diferencial y realmente poder avanzar en esto de trabajar en la multidisciplinariedad y en equipo. Poder dar apoyo profesional en la promoción de adherencia de la farmacoterapia, porque alcanzamos una amplia cobertura de la población que atendemos. Como decíamos el otro día, en realidad muchísimas de las personas, gran porcentaje de las personas que se atienden en uno u otro servicio de salud terminan pasando por la farmacia. No sé si es siempre bueno o no, que siempre terminen con un medicamento indicado, pero bueno, la verdad es que siempre pasan por la farmacia. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad de llegar a gran parte de la población que se atiende en el sistema de salud. Y de ahí la oportunidad de intervención y de colaborar en el cuidado de su salud. Y porque tenemos una fuerte inserción en la comunidad, desde todo tipo de farmacias, de todas las categorías de farmacia, siempre hay una farmacia presente o el proveedor de medicamentos está presente en los distintos niveles de las comunidades. Y decíamos que el Sistema Nacional Integrado de Salud es una oportunidad para que repensemos los servicios farmacéuticos. ¿Y por qué decíamos esto? Porque el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema de tipo basado en APS. Espero que hayan podido ver el video sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si no es así, si no lo vieron, les pido que lo vean para poder conocer más sobre nuestro sistema de salud. Esta también la estuvimos viendo y analizando la clase pasada, donde veíamos en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir. Hoy por hoy hay muchas de estas cosas que ya están a mitad de camino.
no sabría, mitad de camino como una forma de decir, no necesariamente a mitad de camino, quizás estemos todavía más lejos, pero bueno, pero sí esto de poder pensar en una atención plena al individuo, a la familia y a la comunidad, en vez de que sea fragmentada, en vez de que sea individualizada. ¿Qué podemos pensar en clave de salud en vez de en clave de enfermedad? Donde se incluyan la promoción, todo lo que es el trabajo en promoción y en prevención, que los servicios que podamos ofrecer desde cualquier servicio de salud, pero pensando en los servicios de farmacia, sean de acceso equitativo y cobertura universal, o sea, que cada persona reciba lo que necesita y que además sea accesible a todos, ¿no? Que el acceso no sea inequitativo y solo para aquellos que puedan llegar. Frente a la falta de protocolos, la idea de poder definir normas, guías, procesos, protocolos que encaucen y que materialicen todo esto de lo que estamos hablando. Pensar, pasar de tener recursos humanos insuficientes, tanto en cantidad como en calidad, o sea, en cuanto a la calidad de su formación, entonces poder pensar en que podamos formar equipos de personas que trabajemos en los servicios farmacéuticos, que seamos adecuados en cantidad, que sea sostenible esa cantidad y que además estemos debidamente formados y en formación continua. Y después de poder pensar en un altísimo gasto, poder pensar en que tengamos o accedamos a un financiamiento sustentable, lo que nos va a dar además la sostenibilidad del servicio. ¿Sí? Esto que siempre que recalco tantas veces de poder pensar que lo que yo ofrezco hoy, tengo que poder ofrecerlo mañana, después y después y después, de forma de que sea sostenible. ¿Sí? Y el servicio tiene que, en todo caso, crecer, pero nunca disminuir en cuanto a prestaciones y a calidad. Quiero retomar algunas cosas que hemos dicho porque me parece que antes de poder pensar cómo reformulamos los servicios farmacéuticos basados en APS, tenemos que poder pensar en qué contexto vamos a hacer esa reformulación, ¿sí? Porque de ahora en adelante en la clase, va, va a ser bastante conceptual quizás las ideas, eh, con muchos ejemplos para que sea más cercano y más ameno, pero en realidad van a ser ideas. Entonces, lo que sí es importante es que ustedes tengan presente que siempre es importante saber en qué contexto en qué contexto está el servicio farmacéutico que me planteo reformular, ¿sí? O que el equipo se plantea reformular. Entonces es súper importante saber cuál es la ubicación de ese servicio, tanto la región geográfica como los recursos comunitarios con los que cuenta. Cuáles son las líneas de transporte que acceden, qué tipo, cómo es el lugar donde está situado, si está cerca si está en una zona urbana, suburbana o rural, ¿no? O sea, todo lo que hace a las características geográficas y a los recursos comunitarios de la zona. En cuanto a la comunidad de referencia, es súper importante conocer las características y el perfil de esa comunidad a la que yo voy a asistir o a ofrecer servicios, que como decíamos, no necesariamente son las personas que viven. Puede haber una industria cerca o un complejo cerca en donde esas personas que allí trabajan puedan asistirse en este servicio de salud y no necesariamente viven ahí. ¿Sí? O puede haber una escuela con la que yo mantenga un vínculo y esos niños que asisten a la escuela no necesariamente viven allí. ¿Sí? Eh, Luego la comunidad de referencia de una farmacia de un segundo o tercer nivel, con más razón seguramente no viva en el lugar donde está geográficamente ese servicio, porque no está tan diseminado como puede estar un primer nivel. Entonces, súper importante tener definido para conocer las personas para las que trabajo y bueno, ni que hablar de conocer los determinantes sociales de su salud. ¿Qué aspectos de su vida, sociales, económicos, eh, definen y determinan su salud? ¿Sí? Y después no olvidarnos que la farmacia, el servicio de farmacia, tiene que estar integrados a las redes integradas del servicio de salud, las RIS, ¿sí? Tiene que necesariamente estar integrados a hacer un proceso en donde esto suceda, sostenerlo, mantener una constante referencia y contrarreferencia con los otros niveles de atención en salud, ¿sí? Si estoy en el segundo nivel, sostener y mantener una importante vínculo y comunicación con el nivel, tanto para abajo, digamos, con el primer nivel como hacia arriba con niveles más complejos, o si estoy en el primer nivel,
ocuparme de tener referencia de los niveles segundo y tercero. Ahora sí, nos metemos en reposicionando el servicio farmacéutico. Siempre que pensemos en esto, se va a definir desde la óptica y los valores y principios de la APS. ¿Sí? Cada vez que vamos a pensar en los espacios en donde hay que ir reposicionando el servicio farmacéutico o las líneas en donde hay que ir pensando para reformular o reposicionar el servicio farmacéutico, lo vamos a hacer pensando parados en los valores y los principios de APS. Entonces vamos a pensar en relación a las políticas públicas que hay para transformar en cuanto a políticas públicas para acompañar y también para exigir y promover la reformulación de los servicios farmacéuticos, que hay en cuanto a la organización y la gestión de los servicios farmacéuticos, que hay que cambiar, que hay que sostener, que hay que fortalecer para poder llegar al reposicionamiento de estos servicios. ¿Qué pasa en cuanto al usuario, la familia y la comunidad intra y extramuro? Nos referimos tanto dentro del servicio como fuera del servicio, como en el lugar donde viven o trabajan, en el lugar que habitan. ¿Qué hay para explorar allí? ¿Qué hay para desarrollar? ¿Cuánto hay para trabajar? En cuanto a la investigación y gestión del conocimiento, ¿cuáles son las líneas que hay que investigar? ¿Por dónde es que va la gestión del conocimiento en un servicio farmacéutico basado en APS? ¿Qué es lo que importa investigar? ¿Qué es lo importante del conocimiento que importa desarrollar? Y en cuanto al desempeño profesional, bueno, cómo tiene que estar guiado nuestro desempeño profesional para poder reformular, repensar un servicio farmacéutico basado en APS. Está bueno pensar en todos estos, podemos verlo como espacios de trabajo, en cuanto a estos espacios nos podemos encontrar con un QF, con un químico o un servicio farmacéutico liderado por un químico, en cuanto ya encontramos, y entonces va a haber que repensar su función y su rol, y en cuántos espacios podría ser novedosa nuestra irrupción. Vamos por lo primero. En cuanto a las políticas públicas, a veces pensar en que las políticas públicas no son muy ajenas, cuando tenemos trabajos que son muy concretos, muy del día a día, muy que nos agobia a veces la cotidianeidad y las urgencias. En realidad hay que, me gusta pensar o plantearnos que uno puede, siempre va a poder hacer algo, no importa en el lugar donde esté. A veces nos toca definir y actualizar reglamentaciones y directrices de práctica, que van a estar basadas en aquella política pública que alguien, que seguramente no conocemos, definió. ¿Sí? Pero entonces siempre desde el lugar, no importa dónde estemos, el rol que tengamos, vamos a poder hacer algo para que aquellas políticas públicas se cumplan o no. Y entonces los ciudadanos puedan acceder a los servicios de una manera plena y segura y sostenible. ¿Sí? No hace falta ser ministro de Salud Pública para implicarse y comprometerse con las políticas públicas. En cuanto a políticas públicas, bueno, por supuesto desarrollar políticas públicas, implementar las políticas públicas y definir y actualizar. Nos puede tocar estar en cualquiera de esas tres como grandes etapas de lo que podría ser una política pública, ¿no? Que están hechas para esto, para la protección de la salud y la seguridad de la población y del ambiente. Entonces, quizás lo más cercano y lo que la mayoría de nosotros hacemos es esto de poder definir y actualizar las reglamentaciones para estar en línea y en sintonía con las políticas públicas. Por ejemplo, y les voy a compartir con ustedes un par de ejemplos. Las COSEPAS, que son las Comisiones de Seguridad del Paciente, que están creadas por una ordenanza del Ministerio de Salud Pública, una ordenanza del 2008, todos los prestadores de salud tienen que tener su COSEPA, su Comisión de Seguridad del Paciente, es una obligación que tenemos los prestadores de salud, que lo que busca es fortalecer todos los aspectos vinculados a la seguridad del paciente dentro de la institución, vinculado a los servicios y a las prestaciones de ese servicio de salud. Por ejemplo, no todas las COSEPAS las integran QFs, ¿no? Y en realidad es súper importante porque en realidad uno de los errores que afectan la seguridad del paciente más comunes son los errores de medicación en cualquiera de sus etapas, por ejemplo los de dispensación, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en la RAP metropolitana habemos 2 QF que participamos de las COSEPA. Allí se hacen los análisis de casos, de los errores de dispensación o de medicación, si sucede en otra parte del proceso de medicación. Se elaboran protocolos de actuación frente a un error. Los casos se analizan sin un sentido punitivo, en realidad se analiza el caso, las causas de ese error y se piensa a futuro cómo evitar que vuelva a suceder el mismo tipo de error. Entonces se elaboran protocolos de actuación o se adecúan protocolos de actuación si los que ya habían se valora que no fueron suficientes. Se elabora material de trabajo a las distintas áreas y además los químicos farmacéuticos en espacios como este, que siempre son interdisciplinarios, aprendemos muchísimo de otros servicios y de cómo trabajan otros servicios y de las necesidades de otros servicios. Entonces, en realidad es importante nuestra participación en estos espacios por lo que podemos aportar y además por lo que podemos aprender para poder seguir transitando el camino de la integración. Cuanto más conocemos de, de del resto del equipo de salud, más sencillo será poder integrarnos al momento de poder ofrecer lo que los demás servicios necesitan. A modo de ejemplo, una de las trabajos que hicimos en la COSEPA fue la guía esta de administración de medicación parenteral en adultos, que fue una guía para las puertas de emergencia. En realidad fue un trabajo que se hizo dentro de la farmacia. La COSEPA lo que hizo fue lo validó. Se lo presentamos a la COSEPA y la COSEPA lo validó. Esto como hablando de esto del aporte diferencial que podemos tener los químicos o los servicios de farmacia en relación a la seguridad del paciente. Otro ejemplo en cuanto a esto de poder cumplir con las normas es el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando esta ley, cuando esta ley se vota y entonces luego se reglamenta y hay que empezar a cumplirla, dado que hay un medicamento implicado en el proceso de atención cuando una mujer resuelve interrumpir su embarazo, fue un cambio muy importante para los servicios de farmacia. Muchos servicios de farmacia tuvimos que incorporar la medicación al vademecum porque no era una medicación que tuviéramos disponible. Entonces hubo que hacer una revisión del vademecum institucional. Hubo que hacer una adecuación o una elaboración de nuevos procedimientos y procesos para cumplir con la ley. Esto a nivel, ni que hablar por supuesto, general de todo el servicio de salud del prestador, y la farmacia allí como un integrante de la red de servicios de ese prestador. Hubo que revisar o pensar y revisar las condiciones de prescripción para asegurar la accesibilidad del medicamento y hubo que hacer un trabajo importante de sensibilización del equipo de salud en general y en particular del de farmacia, que es el que nosotros nos toca liderar, para poder garantizar el ejercicio del derecho que daba esta nueva ley a todas las mujeres, ¿sí? Para que esto no sea visibilizado de forma negativa, ni a ningún integrante del equipo de farmacia fuera a tener ninguna actitud negativa con aquellas mujeres que resolvieran interrumpir su embarazo. Entonces, el cumplimiento de una ley, seguramente es un buen ejemplo porque podemos ver todo lo que implica cumplir con una ley, todas las cosas que hay que revisar, desde las más prácticas y concretas como es la resolución de incluir en el vademecum el medicamento, hasta pensar en cuáles van a ser las condiciones de prescripción y luego un trabajo de sensibilización y de formación del equipo de farmacia en particular, del equipo en realidad de salud en general. En el espacio de organización y gestión de los servicios farmacéuticos. Este espacio de trabajo es nuestro espacio natural, digamos, donde nos sentimos más cómodos, donde es lo que aprendemos en facultad, a organizar y a gestionar un servicio de farmacia, ¿sí? Entonces, en esto sí tenemos mucha experiencia, lo que en realidad puede jugarnos en contra al momento de repensarnos, porque es en el lugar donde estamos cómodos, donde
creemos conocer o conocemos realmente cómo funciona el servicio de farmacia, cuáles son todos los procesos y procedimientos que lo completan y que lo llevan adelante. Entonces, por un lado, puede ser beneficioso porque es nuestro espacio de trabajo y por otro lado, que eso no se nos vuelva en contra al momento de no ser tan rígidos para poder repensar y cuestionarnos las prácticas en cuanto a la organización y la gestión. Entonces, tenemos que poder, esto que hacemos, planificamos, gestionamos y evaluamos nuestros servicios, pero ahora hay que hacerlo de forma integrada a las redes integradas de los servicios de salud, ¿sí? Y al sistema de salud en general. Ya no es tanto mirar hacia adentro y planificar para nosotros y gestionar para nosotros y evaluar hacia nosotros, sino que en realidad es lo mismo, pero poder hacerlo de forma integrada al resto de los servicios. Obviamente seleccionar y suministrar medicamentos, esto que estamos tan acostumbrados a hacer y que es nuestro trabajo de siempre, pero ahora hay que pensarlo en clave de APS. Entonces vamos a tener que poder pensar no en los medicamentos, sino en las personas, en nuestra comunidad de referencia. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Están todas sus necesidades cubiertas? ¿Hay alguna necesidad no cubierta y que ni siquiera haya sido manifestada? ¿No? Entonces poder pensar en todo eso. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad que mida qué, ¿no? Entonces volver a repensar qué es la calidad para la APS, qué queremos medir, qué nos importa medir para poder evaluar un servicio farmacéutico basado en APS. Por supuesto, garantizar la disponibilidad del uso racional de los medicamentos. ¿Qué es garantizar la disponibilidad para APS? ¿Qué implica? ¿Que esté en una estantería o que esté donde el medicamento? Por ejemplo, pensando en el horario de farmacia. El horario de farmacia debería poder hacer que las personas sean accesibles, que el servicio sea accesible a las personas, ¿sí? Entonces, eso es garantizar la disponibilidad. La disponibilidad no es para APS que yo haga la compra del medicamento, llegue a la farmacia y esté en la estantería. La disponibilidad es que el medicamento está disponible cuando las personas puedan acceder a él. Y eso, por ejemplo, el horario de farmacia es fundamental. Y otras tareas, fraccionamiento de los medicamentos cuando sean necesarios, ni que hablar en aquellas farmacias donde se hacen preparaciones magistrales o oficinales. Y bueno, y por supuesto el final, que es la eliminación de los medicamentos, la gestión, la disposición final de los medicamentos. Con la gestión, tiene que ver con esto de poder gestionar y organizar un servicio de farmacia, ¿sí? Porque yo cuando en la organización y en la gestión tengo que seleccionar y suministrar medicamentos. Y bueno, el paracetamol era un medicamento de aquellos que había sido seleccionado y que yo estaba suministrando día a día. Entonces es una visión quizás más compleja de esto de poder, qué implica la selección, cómo selecciono, en base a qué. Bueno, por ejemplo, en base a cómo lo estoy usando, ¿no? O después que lo seleccioné, preocuparme por cómo se está usando. Tiene que ver con la selección y con la evaluación que yo hago para seguir seleccionándolo, digamos, ¿no? O sea, para poder mantenerlo en mi Vademécum. Otro espacio de trabajo es lo que tiene que ver con el usuario, la familia, la comunidad, intra y extramuro. Este es de todas estas líneas de trabajo o espacios de trabajo en la reformulación de los servicios farmacéuticos, quizás el novedoso, el distinto, el donde nosotros tenemos muchísimo para aprender cómo se trabaja en este espacio, cómo se trabaja con la comunidad, dónde, qué tenemos para ofrecer, dónde se trabaja, en qué espacios físicos se trabaja, donde dentro de la farmacia, dentro del servicio de salud, en la comunidad, en una escuela, con una organización particular que nuclee a los diabéticos o ¿no? Que nuclea a personas que se convocan dada su patología o su realidad, ¿no? Entonces, y en estos espacios nuestro trabajo tiene que ver con poder promover la salud y evaluar la situación de salud en lo que tiene que ver vinculado al uso racional de los medicamentos.
entregar los medicamentos y los insumos tiene que ver con esto. Entonces poder pensar qué es entregar medicamentos. Y volvemos y lo enganchamos con lo anterior de el horario de farmacia. ¿Qué es entregar medicamentos? Para entregar medicamentos los tengo que tener disponibles. Para eso tengo que hacer una gestión determinada, de determinada forma que me habilite a entregar medicamentos, ¿sí? Brindar asesoría al paciente, a la familia y a la comunidad, de manera seria, responsable, poder trabajar en coordinación y en red con otros servicios, de forma que esta asesoría al paciente sea de forma integrada al resto de los servicios de salud por los que el paciente circula. Poder gestionar la terapia y el seguimiento farmacoterapéutico, o sea, poder estar presente a lo largo de todo el tratamiento farmacoterapéutico que le fue indicado al paciente. No acaba, el trabajo no acaba en el momento que yo le entrego el medicamento, sino que también soy responsable de lo que sucede durante ese tratamiento, ¿sí? Trabajar en la promoción del uso racional del medicamento y obviamente participar en actividades o acciones que vinculadas a la farmacovigilancia o que desarrollen la farmacovigilancia, ¿sí? Este es un espacio de trabajo en donde los aprendizajes pasan por el cómo hacer las cosas. No necesariamente vamos a tener que aprender más de química farmacéutica tradicional o literalmente hablando, sino que vamos a tener que aprender a comunicarnos, que un poquito de eso estuvimos hablando en la clase pasada, ¿no? O sea, yo sé un montón, o puedo saber, o sé cómo estudiar, o sé dónde estudiar, de interacciones, o de si va con alimentos o sin alimentos el medicamento, o puedo entender si el medicamento, por qué el medicamento tiene que estar guardado en un espacio seco, ¿no? O por qué va en la heladera, o bueno, yo puedo saber un montón de cosas, pero tengo que además saber comunicarlo, encontrar los lugares y los momentos para poder comunicar eso, las formas de comunicarlo, si va a ser oral, si va a ser escrita, si va a ser a través de un videíto, si va a ser a través, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos canales de comunicación que yo voy a tener que elegir de forma planificada para llegar a esas personas con toda esta información? Entonces, lo que tiene de desafiante este espacio tiene que ver con aprender los aprendizajes que tenemos para hacer en relación a cómo voy a hacer todo esto, ¿sí? Quizás los conocimientos que tengamos para aportar en realidad ya lo sabemos, o por lo menos sabemos dónde irlos a buscar. Acá los aprendizajes más desafiantes para nosotros pasan por cómo hacemos esto, cómo nos vinculamos con el usuario, con las familias, con las comunidades y además dónde los vamos los esperamos a que vengan a la farmacia o salimos a buscarlo. Vamos con una propuesta a alguna organización social, a la escuela del barrio donde está la policlínica, me vinculo con los distintos colectivos donde, dentro del centro de salud o del hospital o fuera. En relación a esto, por ejemplo, nosotros, este, perdón que sea tan autorreferencial esta clase, pero sin el intercambio con ustedes me es difícil como ir por otros lados. El servicio de atención farmacéutica, nosotros en la RAP implementamos desde el 2007 un servicio de atención farmacéutica, ella es una colega y una paciente. Esto de poder hacerse cargo del tratamiento farmacológico luego de la dispensación. ¿Qué pasa después que el paciente se lleva los medicamentos, ¿no? Entonces, en realidad este es un servicio que pudimos instalar a punto de partida de un proyecto que desarrollamos durante un año en la RAP, en donde las direcciones de la institución y las direcciones particulares de algunos centros de salud en donde se implementó por vez primera se alinearon y asumieron el compromiso, y esto se traduce en cosas tan concretas como que haya un consultorio disponible, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a bajar a tierra y a querer concretar todas estas acciones, necesita ir plasmando y concretando este tipo de cosas. Que haya un consultorio disponible hoy, mañana, y que vos me asegures que ese horario, que ese consultorio en ese horario
yo lo voy a tener siempre, digamos, y que si va a haber un cambio, va a haber un cambio para mejor, ¿no? O sea, entonces, esto de, por poner un ejemplo bien concreto de lo que implica la sostenibilidad, ¿no? Y la continuidad en la asistencia, ¿sí? Una de las conclusiones que sacamos nosotros al año de haber trabajado es esto que está en celeste, que dice que el abordaje en conjunto del cuidado de la salud entre el usuario, el médico y el QF le da fortaleza y seguridad a las distintas intervenciones que se plantean sosteniendo la propuesta desde un espacio multidisciplinario. Nosotros abordamos esta experiencia, al inicio fue una experiencia, hoy es un servicio instalado, con de una manera que el usuario era absolutamente protagonista de este servicio. Eh, el médico le explicaba, cuando los derivaba a nosotros, le explicaba que iba y nosotros cuando lo recibíamos en la consulta le volvíamos a explicar, ¿no? Para qué venía. Esta oportunidad frente a lo desconocido que nos daba a tener una consulta farmacéutica, un poco nos daba la oportunidad y también nos exigía que le podamos explicar al usuario a qué iba, porque no había ningún preconcepto de a qué iba. Uno cuando va al nutricionista sabe o cree saber a qué va. Y cuando vas a un químico, ¿a qué vas? No sabes a qué vas, no sabes qué te puede ofrecer o qué te va en qué te va a ayudar a cuidar la salud. Entonces esto que era una oportunidad y también una exigencia del propio servicio que queríamos brindar, nos dio esa posibilidad de poner al usuario en el centro y entonces todas las intervenciones que planteábamos siempre fueron en acuerdo con el usuario, de forma de ser, ser responsables y coherentes con esto que promovemos de que el usuario sea el protagonista de su propio, del cuidado de su propia salud. ¿Y qué pasa con servicios farmacéuticos fuera de la farmacia? ¿Dónde los químicos, en esto de pensar extramuro, ¿no? Como decía, poder pensar en servicios fuera de la farmacia. Un espacio, por ejemplo, de servicios fuera de la farmacia son la participación de químicos farmacéuticos en grupos ODDH, que para quienes no sepan qué son grupos terapéuticos, que son grupos que convocan a personas obesas, diabéticas, dislipémicas e hipertensas, o sea, con esas patologías de tan alta prevalencia en nuestro país, patologías crónicas no transmisibles, ¿sí? Este, Son grupos terapéuticos que los convocan de esa manera y se aborda el cuidado de la salud desde espacios distintos a la consulta. ¿Sí? Bueno, se aborda en colectivo porque son grupos, se trabaja mucho en promoción y en prevención. En general son equipos de trabajo, equipos técnicos que están integrados siempre se trata de que haya un nutricionista, un médico de familia y comunidad, algún integrante del equipo de salud mental de que disponga la institución, que puede ser un psiquiatra, un psicólogo, para tener el recurso del abordaje de lo que implica esta, estas patologías desde ese lugar. Y bueno, y el químico que debería ser bastante más natural que estuviera presente, dado que los medicamentos es una de las herramientas fundamentales, una de las estrategias fundamentales en el cuidado de la salud de estos pacientes, de este tipo de pacientes, ¿no? Pero bueno, no es lo más este, natural, pero bueno, pero sí tenemos mucho para aportar, para poder trabajar mucho en prevención y en promoción, en adherencia, en uso racional de los medicamentos, ¿sí? Hay como mucho para trabajar. Y otra vez es un espacio en donde los químicos tenemos mucho para aportar y tenemos mucho para aprender. Casi igual, yo diría que tenemos más para aprender capaz que para aportar, porque en realidad es una forma de acercarnos a los pacientes desde un lugar que no tenemos oportunidades en otros procesos de farmacia, como puede ser la dispensación o la atención de una consulta o lo demás, donde podemos entender y conocer la realidad de los pacientes desde otro lugar, cómo esos pacientes viven y transitan sus patologías, cómo las aceptan o no, y eso qué implicancias tiene, desde cuándo, cómo han vivido, en general una persona diabética, es posible que además de ser diabética ella haya visto a su madre, a su abuela, a su padre diabético, entonces las enfermedades
no solo las sufrieron ellos o las viven ellos, sino que muchas veces estas enfermedades este, las vieron en sus familias, entonces eso qué implicancia tiene en estas personas en el uso de la medicación, ¿no? O sea, alguien que vio toda su vida a un familiar cercano usar insulina, bueno, va a tener una idea de lo que es esa insulina y cómo se usa, y si sirve y si no sirve, ¿no? Y esta idea de que, por ejemplo, que pasa mucho con los diabéticos, de que igual aunque mi padre se cuidaba, igual terminó con insulina, igual terminó con un dedo amputado, igual. Entonces, poder desarmar alguna de esas ideas y trabajar mucho en prevención y en promoción desde otro lugar que no es posible, por supuesto, en ventanilla y que tampoco es posible en una consulta o en abordajes de otro tipo. ¿Sí? Entonces, poder este, estar en estos espacios es una oportunidad enorme, tanto para el cuidado de la salud de estas personas, sino también para todo lo que nosotros podemos aprender, que luego después podremos capitalizar para devolver a los mismos usuarios, ¿no? O sea, poder fortalecer y cambiar y ampliar nuestra mirada en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de las personas. Y poder pensar en esto otra vez, ¿no? O sea, correr nuestro foco en vez de pensar en medicamentos, pensar en las personas. En vez de pensar en insulina, pensar en las personas que usan la insulina. Y bueno, un poco lo hablamos, pero el COVID, o la pandemia por COVID nos obligó o nos llevó a pensar en la dispensación fuera de la farmacia, que no lo habíamos pensado o no lo habíamos pensado seguro de forma macro. Teníamos algunas en varios lados había como experiencias y lo demás, pero esto de poder llevarlo de forma tan rápida a una dimensión macro además, fue a instancias de la pandemia por COVID. Me parece interesante poder pensar en esto, la dispensación fuera de la farmacia, porque la dispensación es nuestro procedimiento estrella, digamos. ¿Sí? En realidad es un proceso clave, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero esto, que es el procedimiento que es para lo que estamos en la farmacia, ¿no? Esta cosa como más básica de la farmacia que es la entrega del medicamento. Para lo que tenemos muchos procedimientos que han ido cambiando, que han ido mejorando, pero es como los usuarios nos ven, además es como nos ven de afuera también, ¿no? Es esto como nos ven así, nos ven que estamos para entregar medicación. Nosotros sabemos que la dispensación es un proceso bastante más complejo que la entrega del medicamento en sí mismo, pero bueno, en el acto, en la acción es eso, ¿no? Entonces, esto de poder pensar la dispensación fuera de la farmacia es todo un desafío. Es un desafío poder pensar en cumplir estos procedimientos que nos dan seguridad a los pacientes y a nosotros, nosotros las personas que trabajamos, poder pensar esos mismos procedimientos fuera de la farmacia, fuera de nuestro ámbito de trabajo, de nuestro espacio de trabajo. Y así fue que implementamos entregas en las policlínicas, esto pensando en el primer nivel, en realidad no todas las policlínicas tienen farmacia, de hecho son las menos, pero bueno, las policlínicas quedan mucho más cerca de los lugares donde vive la gente y en medio de una pandemia en donde la sugerencia era, la recomendación constante era no salir o desplazarse lo menos posible, ni que hablar de usar el transporte público y lo demás, entonces, bueno, ¿cómo ¿qué hacemos con la accesibilidad del medicamento? Teníamos los medicamentos disponibles y no teníamos, pero no lográbamos que fueran accesibles. ¿Sí? En esto, para traer un poco, volver sobre aquella idea que estuvimos hablando hace unos minutos de la disponibilidad y la accesibilidad. Entonces, bueno, empecemos a acercarnos a donde vive, donde están las personas. Y bueno, entonces llevar los medicamentos a las policlínicas era una forma de acercarse a las personas. Después había situaciones donde esas personas no podían salir de sus casas, entonces hubo que implementar el envío de la medicación con un servicio propio de transporte de cada centro de salud para situaciones puntuales. Y bueno, y después lo que muchos prestadores de salud implementamos, que es el envío de medicación por el correo uruguayo. Que esto es un desafío enorme
porque hablamos de cientos de envíos de medicación por el correo uruguayo con toda la logística y la preparación que eso implica, ¿sí? Y la seguridad que hay que darle a este proceso para que todos podamos confiar, tanto quienes trabajamos como quienes son los beneficiarios, ¿no? Van a recibir la medicación en su casa. Entonces, poder pensar en la dispensación fuera de la farmacia, manteniendo las mismas condiciones que hacen a la seguridad del paciente, pero haciendo que el medicamento sea accesible. Volver a la accesibilidad del medicamento. Fue un desafío. Realmente es un desafío en realidad cada vez que hay que pensar, porque pensar en cambiar un procedimiento para que responda a las necesidades de las personas, ¿sí? Porque en realidad si yo pongo el foco en los medicamentos, lo más seguro para los medicamentos es que lo vengan a buscar a la farmacia, porque yo ahí lo tengo, controlo sus condiciones de almacenamiento, lo tengo ahí para controlar el vencimiento, ¿no? Lo demás. Si yo tengo que poder armar un procedimiento que haga que eso mismo suceda en otros espacios donde no está mi control o no están los mecanismos de control a los que estoy habituada, es todo un desafío. Entonces, bueno, pensemos en qué necesitan las personas y adecuemos los procedimientos o generemos nuevos procedimientos que den respuesta a esas necesidades. Vuelvo a traer esto del estudio del paracetamol en forma crónica porque este estudio también tiene aristas en en lo que tiene que ver con el uso racional de los medicamentos, con las necesidades que tienen las personas, con el cuidado de la salud de las personas, que era una de cuando pensamos en cuál es el espacio de trabajo que tenemos en relación a los usuarios y a las familias, el cuidado de la salud y la promoción de la salud es fundamental. Entonces, este estudio también tuvo impactos y resultados, o los va a tener, o pretendemos que los tenga en esos aspectos. Por eso lo vuelvo a traer. En relación a la investigación y gestión del conocimiento, tenemos que poder promover o participar en investigaciones en salud y tenemos que poder gestionar y brindar información sobre medicamentos. Quizás así leído esto o escuchado no nos suena tan raro o tan distante porque nosotros somos personas que estamos muy acostumbrados a investigar, a estudiar, a leer, a aprender, eh, a querer saber más, incluso a producir conocimiento, ¿sí? Lo que importa acá es pensar en valores y principios de APS. ¿Cuáles son las investigaciones en salud que yo debería poder llevar adelante para poder cumplir con los valores y principios de APS, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir con los valores es estar alineado con estos valores, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la población a la que asisto que yo investigue? ¿Por dónde tiene que ir? Y lo mismo gestionar y brindar información sobre medicamentos. ¿Qué es lo que necesita la población o el equipo de salud con el que trabajo? ¿Qué tipo de información necesita? ¿Y cuándo la necesita? ¿Y cómo la necesita? No es lo que a mí me parece o a mí me gusta o porque vi en una farmacia en otro país o fui a un congreso y me encantó determinado tema y entonces o porque tal medicamento, no sé, ¿no? Entonces, poder pensar qué necesita o el equipo de salud o las personas a las que asisto, qué información necesitan y poder pensar qué investigaciones les son útiles al servicio para que les sean útiles al cuidado de la salud de las personas, ¿no? Les sean beneficiosas al cuidado de la salud de las personas. A modo de ejemplo, en la RAP de Florida, una colega llevó a cabo un estudio del uso del omeprazol. En realidad, además, viene a cuento porque este estudio fue un trabajo de final de integración de este mismo curso en el que estamos nosotros, pero la colega lo hizo por OPS. Entonces ella, en realidad, también a punto de partida de que el omeprazol era el medicamento más usado en su institución,
y el que se llevaba la mayor parte del gasto, el que ranqueaba primero en el gasto de los medicamentos. Entonces se planteó estos tres objetivos: contribuir al proceso de cambio en la utilización del omeprazol, que se está llevando a cabo en la institución de acuerdo a un uso racional. Ya venían preocupados desde antes porque tenían una percepción y habían podido ver que no se estaba usando de forma adecuada, y además estaba asociado a un alto gasto por la cantidad que tenían. Querían internalizar y difundir protocolos o guías clínicas nacionales o internacionales sobre el uso racional del omeprazol en el cuerpo médico, y educar a la comunidad sobre el uso adecuado del omeprazol. Entonces se plantearon poder contribuir al proceso de cambio del uso del omeprazol, trabajar con el equipo médico en guías, o sea, poder compartir y difundir las guías o protocolos sobre el uso del omeprazol, y a su vez trabajar con la comunidad, ¿sí? Esto es poder, me parece que es un muy buen ejemplo de poder pensar de forma integral, ¿no? ¿Qué implicancias tiene el uso del omeprazol? Solo trabajando con los médicos para que cambien las pautas de prescripción voy a lograr un uso racional del omeprazol. ¿No debería también trabajar con la población que va a requerir el omeprazol? Porque además el omeprazol es uno de los medicamentos más requeridos, ¿no? O sea, con el omeprazol me pasa todo. Y también más mal usados. Entonces, no solo tengo que trabajar con los médicos en esto de la información y lo demás, sino que también tengo que trabajar y mucho con los pacientes, las personas que van a usar el medicamento, para que puedan entender que lo que tiene que ver con la prescripción racional y segura del omeprazol. En qué momento sí y en qué momento no. Y en caso de que sea indicado, cuál es la forma segura o racional de usarlo. Ahí está en la gráfica está el impacto en el consumo, cómo bajó el consumo de omeprazol. Y lo que está a la izquierda, que no está legible, pero no era esa la idea, sino que fue un folleto que elaboraron junto con una licenciada en el centro de salud, en la RAP de Florida, para distribuir a los usuarios, ¿sí? Entonces, donde se les explicaba qué era el omeprazol, cuándo debería usarse, en qué casos sí, en qué casos no, cuáles eran los efectos adversos, cuáles eran los riesgos del uso cronificado del omeprazol. Y esto estaba para difundir entre usuarios, y además lo trabajaron en alguna modalidad de taller y lo demás, de forma de que esa información llegara de la mejor forma posible a los usuarios, a los usuarios que eran los destinatarios finales, digamos, de este proyecto, ¿sí? Entonces, esto de que es un buen ejemplo de cómo pensar en una intervención o en un abordaje de forma integral de una situación, y además integrada, porque en este proyecto participaron auxiliares de farmacia, la licenciada que fue con la que elaboró el folleto, y además bueno, trabajó con el equipo médico porque trabajaron sobre las guías y recomendaciones del uso y prescripción del omeprazol. Una vez más vuelvo a traer el uso del paracetamol, porque también es un ejemplo de esto de poder pensar en estudios que aborden de manera integral e integrada las situaciones de uso irracional o no racional de los medicamentos, ¿sí? Decíamos promover la educación permanente y el desarrollo profesional continuo de todos los recursos humanos, ¿no? Es esto de poder pararse en un lugar en donde validemos nuestro rol y sea legitimado por el entorno, y podamos demostrar y ser responsables luego con eso de que tenemos aportes bien diferenciales para hacerle al resto, al equipo de salud y a la comunidad, en donde podemos contribuir al cuidado de la salud de la población desde un lugar nuevo para el equipo de salud. Y para ir cerrando,
quiero retomar, por eso lo fui trayendo varias veces, por qué el uso el estudio que hicimos sobre el uso del paracetamol, me parece que es, así como el estudio del uso del omeprazol de esta colega en Florida, son ejemplos que demuestran que un servicio de farmacia puede ser integral e integrado. Puede ser integral o demuestra que puede ser integral porque aborda la situación desde distintos lugares, ¿sí? Y entiende la situación desde distintos lugares. Nos preocupaba el uso del paracetamol por varias cosas. Nos preocupaba por el gasto, ¿sí? Porque así como a la colega en Florida le preocupaba el omeprazol también por el gasto, a nosotros nos preocupaba porque el gasto en paracetamol es enorme, ¿sí? Nos preocupaba porque había una cronificación en el uso en el cual veíamos que no había que los usuarios no estaban conformes con el medicamento, pero lo tenían indicado de forma crónica, ¿sí? Nos preocupaba porque los médicos también se quejaban de que no servía, pero lo seguían prescribiendo, ¿no? Entonces, la situación o la realidad en relación a la prescripción y uso de paracetamol tenía varias aristas. El gasto, la cantidad, el uso o en realidad los malos resultados terapéuticos referidos tanto por pacientes como por médicos. Eso es poder observar de una forma integral, integral toda la situación, ¿sí? Entonces, frente a eso nos preguntamos cómo usamos el paracetamol. Lo que desembocó en esto de poder hacer un estudio del uso del paracetamol en forma crónica y nos integramos al resto del equipo de salud para hacer el estudio, porque de nada servía hacerlo solo desde la óptica de farmacia porque iba a ser bastante pobre, nos iba a faltar la opinión y la percepción y la experiencia y las inquietudes de parte del equipo médico, por ejemplo, y de la dirección de la institución. Ahí descubrimos que en realidad era una preocupación compartida con todos, cada uno desde su lugar y con sus intereses y con sus experiencias, pero era una preocupación compartida. Ahí fue que se conformó un equipo interdisciplinario con médicos, con una médica de paliativos, con el médico asesor de farmacia, químicos farmacéuticos y la dirección de la institución, ¿sí? De este estudio surge que el equipo le hace, luego de estudiar el uso del paracetamol en forma crónica y sacar algunas conclusiones, le hace una propuesta de modificaciones al Comité de Farmacia y Terapéutica sobre las condiciones de prescripción del paracetamol, ¿sí? Dice, bueno, que la prescripción para que sea de forma crónica sea en determinado rango de dosis y sea de determinada forma, y la prescripción en forma aguda contemple otras cosas. Se hacen una serie de sugerencias que el Comité de Farmacia Terapéutica aprueba y toma, hay un intercambio, una ida y vuelta, y finalmente se aprueban algunos cambios, y después que estaban esos cambios había que hacer la difusión de los cambios y explicarlos, contar por qué cuál había sido la motivación de esos cambios, dónde radicaba, ¿sí? Porque también está bueno entender que el cuerpo médico y también los usuarios tienen que entender por qué, para que se apropien de estos cambios y los puedan no solo acatar, sino aceptar e incluso interpelar, si fuera el caso, si es necesario, para que sea aún más mejorable, ¿sí? Entonces, por eso este ejemplo me parece un ejemplo bien interesante, porque se logra un trabajo que aborda la situación desde una mirada integral y además logra la integración de los distintos actores del equipo de salud para hacer un análisis de la situación, sacar conclusiones y hacer una propuesta de mejora, ¿sí? De mejora en cuanto a las condiciones de uso de prescripción y de uso del paracetamol que esperemos o esperamos que redunden en un mejor cuidado de la salud, específicamente en cuanto a las indicaciones del tratamiento crónico, de tratamiento del dolor crónico. Y bueno, llegando al final, en realidad lo que hicimos como
una revisión desde todos los lugares en donde tendríamos que poder repensar nuestros servicios farmacéuticos, todos los espacios que hay para trabajar, ya sea en cuanto al cumplimiento y el desarrollo en realidad y el cumplimiento de las políticas públicas, específicamente las sanitarias, pero las políticas públicas, lo que tiene que ver con la gestión y la organización de un servicio de farmacia, poder pensar cómo hago esa gestión desde la óptica de APS, qué necesito cambiar en esa gestión. Después pensar en las familias, en las personas y en las comunidades a las que asisto, a las que les ofrezco los servicios, qué necesitan, dónde están, dónde ofrezco los servicios, si siempre es necesario que vengan que vengan a la farmacia a buscar estos servicios, o si a veces es necesario que la farmacia salga y vaya hacia los lugares donde estas personas están, donde viven o donde trabajan, lo que tenga que ver con todo lo que es la investigación y la gestión del conocimiento, qué necesito conocer, qué necesito aprender, qué conocimientos nuevos necesita esta comunidad para que yo pueda desarrollar los servicios farmacéuticos que ella necesita. Y después, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de todos quienes integramos el equipo de salud, empezando por nosotros los químicos, seguido por el equipo de farmacia y más amplio por todo el equipo de salud. Y todo esto siempre volviendo a pensar en qué contexto estoy replanteando el servicio de farmacia. Entonces no vamos a volver sobre eso, pero esto de siempre tener presente tener que conocer la comunidad para la cual estoy trabajando, ¿sí? Sus características desde las geográficas, locativas, los determinantes sociales de la salud que hacen a esa población, y después cuáles son los demás recursos que existentes en esa comunidad a los que yo voy a tener que necesariamente integrarme para recibir de ellos y enriquecerme, y a su vez para saber qué necesitan y qué puedo ofrecer desde el servicio de farmacia. Y ahora sí, para terminar, solo a modo de recordatorio, de repaso, estamos trabajando, está pendiente, está corriendo el tiempo de la tarea del módulo 1, que es que le cambiamos el límite de entrega, lo pasamos para el viernes 23 para dar unos días más porque se nos demoró la conformación de los equipos, en donde les proponemos que piensen en una hoja, o sea, en una reflexión de no más de una carilla, que puedan pensar qué propone de innovador un sistema o un servicio basado en APS, qué es lo nuevo que trae, por qué deberíamos o por qué podríamos cambiar o incorporar lo que APS propone y cuáles han sido los obstáculos para su implementación. ¿Sí? Entonces, después de estas clases, de leer la bibliografía recomendada u otra que ustedes encuentren, poder contestar en modo de reflexión estas dos preguntas y contar con algún ejemplo. Bueno, nos encontramos el 27, martes 27 a las 6 de la tarde. Espero que no haya sido muy aburrida y la clase, y muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.